millennial, nació en 1989. Así es. Usted se interesa en las ciencias políticas desde muy joven, dice aquí su curry, que entre otras, porque tiene dos currículums, el que tiene Wikipedia y el original. Sí. Ahí le ponen de ultraderecha, Sí. conservador, Sí. recalcitrante. Se equivocan. Soy de mega, ultra, super derecha. Se han quedado cortos. Se equivocan. No, son exageraciones de los editores. Bueno, usted es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Estudió contraterrorismo. Sí, en Washington. Y combate contra el crimen organizado. Y también allá en Washington, en varias universidades. Es columnista. ¿Ya terminó su doctorado? ¿O lo está haciendo? Estoy haciendo el doctorado, soy magíster por ahora y el doctorado en algunos años ya estaré terminándolo. Tiene la medalla de honor del Congreso de Perú, Sí. de la República del Perú, Sí, eso fue el año pasado. por su destacado aporte académico, social, político y tecnológico a favor de la sociedad. Bueno, pues ahí Sí, hay varias cosas interesantes en su curry. Agustín viene a Durango. Ahí está el libro, La Generación Sí, este es el más reciente, salió hace un mes. Sí, La Generación Idiota. Sí. ¿Por qué La Generación Idiota? En verdad el título es un poco una trampa, porque parece que... Sí, hay que vender. Bueno, sí, obviamente los libros entran por la vista, ¿no? Claro. La portada es fundamental. Por la portada. Sí. Pero eso no significa que el título no tenga que ver con el contenido. Digo que es un poco una trampa porque el idiota, idiota no es necesariamente un insulto, ¿no? Ajá. Idiota es una palabra que tiene una raíz mucho más profunda en la antigua Grecia. De hecho, cuando uno lee los textos de Platón, por ejemplo, como La República, Sí. va a encontrar a la figura del idiota como aquel que se rehúsa a participar de la cosa pública. El idiota como aquel que se mira el ombligo las 24 horas, que pudiendo participar en la polis, sin embargo, no tiene ningún interés. ¿Por qué es un idiota? Bueno, idio significa lo propio en griego, ¿no? Por eso, el idiota es el que solamente se preocupa por lo propio. ¿Pero por qué es un idiota? Porque rehúsa ser libre. Participar en política es apuntalar la libertad. Y eso es lo que hemos perdido de vista en el siglo XXI. Que la libertad no es simplemente lo que yo elijo en mi ámbito privado, sino también qué incidencia tengo yo en el ámbito público. Porque en el ámbito público se eligen muchas cosas que terminan siendo imperativas para el resto de la sociedad. Pensar que yo puedo ser plenamente libre sin ninguna participación en la discusión pública es algo que los griegos hubiesen dicho: esa persona es un verdadero idiota. Agustín, sus posiciones, sus argumentos, ayer los expresó incluso en el Congreso. Sí. ¿A qué fue usted al Congreso del Estado y por qué en esa tribuna Sí. conformada por diferentes ideologías? Mire, a mí me han invitado de un movimiento de Durango que se llama Resistiendo por la Vida, la Familia y la Verdad, y han desplegado una agenda impresionante, un montón de eventos. Entre otros, tuvo la visita al Congreso, donde se consiguió que yo expusiera con entrada abierta para los diputados en un auditorio, ya no recuerdo el nombre del auditorio, un auditorio muy lindo, por Es cierto. el Salón de los Presidentes, ¿no? De presidentes de los... Yo creo que no. ¿De los congresos? No, No, porque sí, el salón... No, yo ¿era creo el que otro? no. Era otro. ¿O era el Pleno? Era el Guadalupe Victoria. Ok, exacto. Guadalupe Victoria fue presidente de México, el primer presidente de México Sí. constitucional de la República después del proceso de independencia. Entonces fue una exposición sobre en qué consisten los argumentos de la agenda del aborto, que son los mismos en prácticamente todos los países, porque hay manuales para argumentar por el aborto. Hay manuales que diseña, por ejemplo, la International Planned Parenthood Federation, que es una red de clínicas abortistas, y esos manuales son los que después se suelen replicar entre la militancia, la prensa, el periodismo. Entonces yo lo que hice en esa conferencia fue exponer argumentos de tipo histórico, argumentos de tipo filosófico y argumentos de tipo científicos. Entonces estuvimos viendo cómo esa agenda se iba desplegando en distintos lugares, cómo se había argumentado, por ejemplo, en Argentina, cómo se argumentó en Uruguay, cómo se argumentó, aquí
en Colombia, en México, en muchos lugares. Y vinieron 12 diputados, si mal no recuerdo, casi la mitad de los diputados que ustedes tienen, así que hubo bastante interés. A ver, la idea es, con esta organización, contrarrestar las ideas o las iniciativas pro aborto o la legalización de los matrimonios homosexuales, que en este país ya es un hecho. No hay un rincón del país donde no exista en estos momentos ya la legalización de los matrimonios homosexuales entre personas del mismo sexo. Pero esa es la idea primordial, ¿no? No necesariamente, porque el tema matrimonio homosexual no fue abordado. De hecho, no fue abordado en ninguna de las conferencias. No, pero es más o menos la agenda, ¿no? La agenda es una misma agenda porque son los mismos militantes. Exacto. Son los mismos militantes. Y la idea es informar. O sea, informar es una manera de contrarrestar cuando no hay información. Ajá, pero es una posición interesante la que toma el señor Laje, ¿no? O sea, es decir, a ver, incluso maneja cifras y compara cifras. Sí. Hay quien dice que las manipula a su favor, que me parece difícil que se manipulen las cifras, pero cuando menos sí se pueden interpretar de alguna forma. Bueno, ¿no? Mire, si me permite que pueda compartir algunas cifras, porque sí que es importante hablar de cifras, porque México tiene muy buenas cifras. INEGI es un instituto estadístico, que es el instituto de ustedes de México, que es una envidia para muchos países. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Exactamente, es una envidia, porque yo, como viajo por muchos países, hay veces que me doy con bases de datos de otros países que son muy pobres. México lleva muy buenas cifras. Y, por ejemplo, en INEGI podemos ver variables relativas a padecimientos que sufre la mujer, de los cuales jamás se habla. Tenemos el 8M a la esquina. Bueno, ¿alguien habló, por ejemplo, de que en los últimos 10 años las muertes por cáncer de mama, de útero y de ovarios han crecido sin parar? Han crecido. Cuando uno lo pone en un gráfico, yo ayer le ponía a los diputados un gráfico, desde el 2010 hasta hoy, es impresionante. Crecen las muertes por cáncer de mama, hoy están casi en 8.000 en México. Y es un tema que lamentablemente no tiene visibilidad pública, pues porque todo se ha reducido, por ejemplo, al tema del aborto. Ahora, cuando uno va a ver las cifras del último año de muertes por abortos clandestinos, uno encuentra 3. Han habido 3. Vamos a otra cifra de INEGI también, a defunciones por desnutrición femenina, o sea, mujeres que básicamente se han muerto de hambre, 3.800 en el último año. Digo, es un número escandaloso, es un número asqueroso. 3.800 mujeres muertas de hambre en un país como México. El 8M, yo puedo apostar que el televidente no ha escuchado estas cifras. Todo lo que puede haber escuchado ha sido el tema del aborto, el tema de la violencia contra la mujer, que es un tema urgente también. Es un tema urgente porque desde el 2015 hasta hoy ha venido en una escalada exponencial también. Basta que se vea, por ejemplo, la tasa de homicidios contra mujeres, que también la reporta el INEGI, y vamos a ver que desde el 2015 hasta hoy ha tenido una escalada exponencial. Y la pregunta es, ¿por qué? Si desde el 2015 hasta hoy ha habido cada vez más 8M, más feminismo, más catedráticos feministas, más discusiones sobre feminismo en los colegios, más políticas feministas, ha habido feminismo en la televisión, en el cine, en la serie. ¿Y eso es malo? A ver, por lo menos yo puedo afirmar que no ha solucionado nada. ¿El movimiento del feminismo es negativo, es adverso, que se ha difundido? Sí. ¿Por qué? Por cómo reduce la compleja realidad social. El feminismo dice, nuestra sociedad está dividida en 2, hombres y mujeres. Ese es el relato básico, hay 2, hombres y mujeres. Los hombres son los malos, las mujeres son las buenas. Entonces, ¿qué pasa? Si hay hombres determinados, concretos, que golpean a mujeres determinadas y concretas o que violan a una mujer en específico, eso hace responsable al universo masculino de esa agresión. Perdón, yo no he agredido nunca a ninguna mujer, yo nunca he violado a ninguna mujer, supongo que usted tampoco. No tenemos por qué como individuos masculinos hacernos cargo de que hay supuestamente un sistema patriarcal del cual nosotros somos partícipes y por lo tanto nosotros tenemos algún tipo de responsabilidad. ¿Usted piensa que yo exagero? Mire usted lo que fue el himno feminista. El himno feminista es eso, el violador eres tú.
una venda, el violador eres tú. ¿Qué significa? Cualquier hombre es potencialmente un violador. Y eso no es cierto, y eso no es ayuda a generalizar, desde luego. Eso es generalizar, eso es... Eso es generalizar, pero es que en eso... Llevarlo a un solo rasero, prácticamente, ¿no? A ver, esto es son ideologías colectivistas. Las ideologías colectivistas crean categorías de individuos a las cuales le adjuntan características, a veces negativas y a veces positivas. En el caso de la mujer, las características que le ha adjuntado el feminismo han sido positivas. Las mujeres son, por definición, buenas. Las mujeres, por definición, no pueden mentir. El hombre, por definición, es malo. Mire usted lo que pasó en Argentina hace muy pocas semanas. Bueno, en verdad pasó hace un mes, pero hace pocas semanas se resolvió finalmente el caso. Dos mujeres torturaban a un niño de 5 años y lo mataron finalmente. Era la madre del niño y la novia de la madre del niño. Ambas, por cierto, eran militantes feministas y llevaban incluso al niño a las marchas a favor del aborto. ¿Qué hacían con el niño? Apagaban cigarrillos en sus genitales, introducían objetos en su ano y lo reventaban a patadas a tal punto que en un día se les pasó la mano y lo terminaron matando. Eso en Argentina. En Argentina. Ahora, ¿por qué les cuento este caso? No simplemente por el morbo, sino porque la justicia argentina termina resolviendo que eso no es violencia de género. Que eso no es violencia de género porque la mujer en este caso es la que ha matado al hombre. Y eso no cabe dentro de la definición de violencia de género según esa ideología. Porque es que esa ideología no puede comprender casos que se salen de esa lógica absurda de que los hombres son todos malos y las mujeres son todas buenas. Pero yo creo que los extremos siempre son o aportan datos o acciones negativas, ¿no? O sea, ese caso que me menciona es terrible. Pero ¿cómo podemos entender esa parte del cambio generacional y del avance que han tenido las mujeres en sus derechos? Porque parece decir, a mí el feminismo, no, yo no estoy de acuerdo con el feminismo es exacerbado, es radical, todo lo que usted me comenta, Agustín. Pero entonces, ¿cómo deberíamos de contemplar pues a las mujeres en estos tiempos, Agustín? Es que yo no creo que haya habido ningún avance. Cada año mueren más mujeres asesinadas por hombres. Cada año hay... Por eso, ¿y hay que callarse? No, pero... ¿Se deben de callar ellas? No, lo que hay que hacer es cambiar la estrategia. Si yo llevo tantos años con una misma estrategia y los resultados son cada vez peores... Por eso, pero ¿cómo cambias la estrategia, Agustín? Abandonando... O sea, a ver... Ajá. Abandonando... ¿Callándote? No. Abandonando una ideología... ¿Metiendo debajo de la alfombra? Evidentemente no, por eso es que lo estoy diciendo aquí. Hay que ver la realidad social, hay que analizar los datos y hay que concluir en este caso que cuanto más feminismos hemos tenido en México, en España, en Argentina, los datos nos dan peores. Dan más violencia contra la mujer, da más feminicidio, da más violaciones. En España acaba de crecer terriblemente las violaciones. Entonces quizás haya que abandonar esa retórica, quizás haya que empezarse a dar cuenta que ir a reventar la catedral de Durango no va a salvar ninguna mujer. Quizás haya que empezar a cuestionarse por qué hay semejante desigualdad ante la ley. Porque si a mí se me ocurriera salir a hacer un 1% de lo que hace el movimiento feminista todos los 8M en cualquier lugar, yo termino preso. Ahora, ¿realmente pensamos que esas mujeres son las oprimidas del sistema? Esas mujeres son privilegiadas porque pueden quebrar la ley sin tener ninguna consecuencia legal. Son privilegiadas. Digo, a ver, que algún televidente se anime a salir a hacer un 1% de lo que en Durango se hizo el 8M, van a terminar presos. Ahora, ellas no terminan presas. Más aún, a los que no salieron a romper las cosas el 8M, a los que no salieron a romper las cosas el 8M, se les carga con el costo de reparar las cosas que se rompieron el 8M. Y las que han roto las cosas el 8M, pues no tienen ningún costo. ¿Eso es un privilegio? Eso no es un derecho. Y que me digan a mí que esa es la forma de mejorar la vida de las mujeres, me están tomando de tonto. ¿Pero por qué ha crecido esto? Porque no es solo México. Sí, no. Es el mundo. Porque tiene mucho financiamiento, tiene muchísimo financiamiento. Te pongo un caso. Pero ¿aquí en Durango hay financiamiento de esas mujeres? Muy probablemente. Muy probablemente. No, muy probablemente, o sabes o no sabes. Sí lo sé. ¿Sí o no? Sí, por ejemplo, la Fundación Open Society del señor George Soros en los últimos años ha becado con $40.000 anuales a feministas que llevaran un proyecto de su invención para difundir el movimiento feminista. Cualquier mujer de Durango pudo haber llevado adelante uno de esos proyectos. Entonces, las becas están abiertas a las distintas militancias feministas. Por otro lado, ¿por qué ha
crecido. Espérame, Agustín, Porque- déjame hacer sí. una pausa en Teleabierta, Sí, pero claro. continúa en Facebook, nos seguimos en Facebook. Vamos al corte de estación, porque aquí hay que... Ningún problema, yo entiendo. Pero seguimos en Facebook platicando. A ver, entonces, decías, sí hay financiamiento. Si hay financiamiento, ha habido, por ejemplo, de la International Planned Parenthood Federation, millones de dólares destinados a organizaciones feministas aquí en México, como Pro Familia, por ejemplo. Ajá. Claro, y eso está en los reportes financieros, es ippf.org, la página, se van a la sección de reportes financieros y ahí revisan cuáles son las organizaciones mexicanas que han recibido el dinero. Pero no solamente financiamiento, es que también ha habido una opinión unánime de que eso no se podía cuestionar. La prensa no se ha animado a cuestionarlo en general. En las universidades quien cuestionara era inmediatamente sindicado como un machista, Sí, como un sí, misógino, sí, sí, como un homofóbico. No ha habido Totalmente. cuestionamiento. Lo que te dicen a ti, ¿no? Lo que me dicen a mí, por supuesto, solamente que yo ya no me ofendo. Para mí eso son medallas de honor. Yo ya no me ofendo Sí, porque, sí. digamos, yo veo tanta gente con tanto miedo a que le digan esas cosas y no pasa nada, y miren, sigo vivo. Oye, es que es complicado en estos tiempos, porque cuando tienes esa forma de manifestación de las mujeres y cuando tú dices, desde luego el extremo es generalizar lo que tú mencionas, pero también nos vamos al otro extremo y es callarlas. Pareciera No. que lo que quieres es callarlas. No, lo que yo quiero es decir, vamos a debatir realmente cómo está la sociedad. ¿Cómo vas a debatir si tu posición es decir, no se muevan de su casa? No, es que no es esa mi posición. No salgan de su casa. No es esa mi posición. Cállense, no griten, no expresen. No es esa a ver, lo que yo estoy diciendo acá son dos cosas. Primero que nada, quien viola la ley tiene que pagar por la ley. Es decir, no podemos tener un sistema legal que a unos les permita violar la ley porque Y a tienen otros determinada no. ideología Y y a a otros no. Eso es por empezar. O sea, si el 8M fuese salir a manifestarse normalmente, sin generar ningún quiebre de la ley, perfecto. Ahora, el segundo punto que yo estoy diciendo es que eso que se ha venido haciendo hace años no ha solucionado los problemas de las mujeres. Es una realidad objetiva. A ver, entonces, lo que yo estoy diciendo, miren, quizás haya que cambiar no la manifestación, sino el tipo de relato con el cual nosotros explicamos lo que está pasando. ¿Tú cómo...? Bueno, vamos a regresar a Teleabierta ya estamos en Teleabierta. ¿Tú cómo...? Porque eso sucedió en tu país, Agustín. ¿Cómo ves esto de 1979, ahí en la dictadura de Videla, y las mujeres en la Plaza de Mayo que fueron y pues se manifestaron? Sí. ¿Tú qué opinas de eso? Porque fue en tu país. Sí, ¿qué opino de la dictadura o qué opino de la ¿Qué madre opinas de la Plaza de Mayo? dictadura y qué opinas de la manifestación de las madres con dolor que pedían y exigían dónde están nuestros hijos? Bueno. Fue la dictadura de Videla ahí en Sí, los a ver, 70s. no. Todavía no nacías, Agustín. En verdad, el método para desaparecer a las personas en Argentina empezó antes de la dictadura de Videla. Sí, claro. La dictadura de Videla es del 24 de marzo del 76. Ahora, un año antes, en el año 75, en gobierno peronista de Isabel Martínez de Perón, se firmaron decretos de aniquilamiento contra las guerrillas. Entre otros métodos para aniquilar a la guerrilla, se empezó a desaparecer a personas y se desaparecieron 1000 El personas. antecedente es interesante, pero yo te pregunto... No, es que es fundamental. La manifestación Ah, ok. de esas mujeres. La manifestación de esas mujeres obviamente fue una manifestación legítima en cuanto a que estaban pidiendo por sus hijos. Y una manifestación de mujeres. Ahora bien, las líderes, especialmente la línea DB de Bonafini, Sí. termina reivindicando otros tipos de dictaduras que sí les caben en sus ideologías. Por ejemplo, la dictadura... O sea, ¿tú repruebas esa manifestación de las mujeres de la Plaza de Mayo? No, yo repruebo la hipocresía. Pensar que están bien ciertas dictaduras y están mal otras. Porque esas mismas madres de Plaza de Mayo, la línea DB de Bonafini, terminó viajando como heroína a la dictadura de Fidel Castro, terminó recibiendo todos los favores de Fidel Castro y las madres de Plaza de Mayo jamás se quisieron juntar con las damas de blanco, que son las mujeres que en Cuba marchan porque sus esposos, sus hijos, sus padres, sus hermanos están presos en las mazmorras del régimen. Entonces, para madres de Plaza de Mayo había dictaduras buenas y dictaduras malas. Pero esa más, manifestación fue auténtica, por supuesto, de dolor. Por supuesto. Y fue una Por supuesto. manifestación, Agustín. Es que no estoy negando eso, señor. Fue una manifestación.
Claro. de mujeres. Pero ¿qué es lo que usted me quiere argumentar? Yo lo que no te quiero argumento? preguntar es, si esa manifestación que tú dices que fue válida, que tú dices que tenía un sentido, porque estaban las madres de la Plaza de Mayo buscando a sus hijos, queriendo saber dónde estaban, ¿por qué las de ahora no son válidas? Porque no generan ningún resultado concreto. ¿Y esas que generaron? Bueno, que por ejemplo Europa financiara el movimiento Madres de Plaza de Mayo, que terminó teniendo gravitación política en los años de Néstor Kirchner sobre todo. Por eso, pero esas sí fueron válidas y las de ahora no. Es que no es que sean válidas o no, usted está reduciendo la cosa. No, yo te estoy preguntando. No, es que atrás de sus preguntas afirma cosas. A ver, mire. A ver, yo te pregunto, sí, sin afirmar nada, Agustín. Sí. No, es que eso sí es válido o lo otro no es válido. Es que no estoy diciendo, el problema es que la palabra válido no es una palabra que interese para esta discusión. La palabra que interesa es, ¿tiene resultados? Bueno, pero ¿Tiene resultados o no tiene resultados? Ok, tú dices que lo actual no tiene resultados. No lo digo yo, lo dicen los números. Desde el año 2015 hasta hoy, el asesinato contra mujeres ha aumentado. ¿De qué ha servido todo eso? Las violaciones contra mujeres han aumentado. ¿De qué han servido? Quizás haya que cambiar el método, quizás haya que cambiar la ideología, quizás haya que investigar otro tipo de variables. Por ejemplo, ¿cómo afecta el alcoholismo en la violencia contra la mujer? ¿Cómo afecta la adicción a drogas dentro de la familia en la violencia contra la mujer? A mí me parece que eso es mucho más interesante de plantear que decir es el patriarcado y es la Iglesia Católica y vamos a destruir la catedral para liberarnos del machismo. Ya lo han hecho. Hemos dejado de más que se hiciera porque nadie nunca fue preso. Sí. Ahora, lo han hecho. ¿Cuáles son los resultados? Miren ustedes mismos los resultados. No ha cambiado nada, todo ha empeorado, la mujer no está mejor hoy que ayer. Entonces, ¿para qué? Es decir, no es una cuestión de validez o invalidez. La diferencia entre la marcha que usted dice de Madres de Plaza de Mayo y la actual es que las Madres de Plaza de Mayo, en todo caso, giraban alrededor de una plaza, ¿sí? Las actuales revientan las instituciones públicas, los edificios públicos y también los privados. Es decir, en uno hay un quiebre evidente de la ley. Entonces, si lo vemos jurídicamente, yo diría, jurídicamente es inválido porque quiebra la ley. Pero más allá de quebrar o no quebrar la ley, el punto es, ¿sirve para mejorar la situación de las mujeres? No, no sirve. Sirve para sacarse una selfie y subirla a las redes sociales. Sirve para que al día siguiente, digamos, tuvo lugar la marcha 8M en los medios de comunicación, como si fuese una novedad, y eso, ¿verdad?, viene desde hace años. ¿Cuál es la fórmula, pues, para que sean las mujeres no vulneradas, no agraviadas, violadas? Primero que nada, abandonemos la teoría feminista. Es una teoría que ya fracasó. Híjole. Es que fracasó. Es que es complicado en estos tiempos decir eso, Agustín. Sí, por eso lo digo, porque hay que decir las cosas que son complicadas para abrir el debate. Abandonemos la teoría feminista. Dejemos de lado ese cuento de que todos los hombres son malos, todas las mujeres son buenas y que hay un sistema patriarcal que es el que genera todo esto. Ya te están pegando. Empecemos a hablar sobre cuáles son los determinantes complejos de la violencia. La violencia no se explica porque hay un fantasmita que llama el patriarcado. La violencia, insisto, se explica por alcohol, drogas, adicciones a psicofármacos, dinámicas de familias disfuncionales, crisis económicas. ¿Usted sabía, por ejemplo, que en las crisis económicas aumenta la violencia? Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con salir a luchar contra el patriarcado? Pues es que es una cortina de humo. Pero sí es una cortina de humo.